Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Óscar Bogado Rolón, autor de este libro que estamos viendo en pantalla, Historias Viscerales. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, gracias por invitarme. Para mí es muy importante quitarle a pasar a este trabajo, que la gente vaya conociendo. Es mi primera incursión así de manera individual en narrativa, y por eso es muy importante tener esta oportunidad de conversar contigo. Totalmente, y queríamos tener un poco, tener tu participación, poder comentar un poco acerca de esta obra de que hablábamos fuera del aire. Está llena de muchas historias muy ricas y realmente muy variadas también. Contarnos un poco acerca de ese proceso, Óscar. Sí, una de las características del libro es la diversidad de temas. Sí. Sí, hay desde algunas reminiscencias históricas hasta casos populares, algunas semblanzas que se fueron dando. Hay mucho realismo, pero también hay elementos sobrenaturales que le gusta mucho a la gente, de repente, ese condimento. Entonces hay de todo, vas a encontrar un poco de realismo. Hay una historia sobre un pescador con quien había una historia real realmente. Por supuesto, en la literatura se toma la licencia de agregar un montón de condimentos para que... pero es una semblanza de un pescador de Villa Florida, por ejemplo, que tratamos de pintar un poco esa sacrificada vida del que vive del río, ¿verdad? Y otras más, ¿verdad? También hay uno que retrata ese problema que se plantea un artista indígena en una de las reducciones, donde están sometidos al trabajo de reproducir imágenes, copiarlas. Claro. Y este artista quiere hacerlo libremente, quiere crear, y esa lucha por la libertad creativa desemboca en una serie de problemas que se cuentan Totalmente. O sea, para que veas la diversidad de temas, nomás te hablo de esto. Exacto, sí, hablábamos de personajes históricos, sí. Hablamos un poco también de historias de ciudades, de pueblos. ¿Cómo se fue armando esta colección? Hay algunos, o sea, varias fuentes. Algunos fueron publicados en unos libros que se llaman Caso Ñemombeú, que se trabajó en Upacaraí en tiempo de pandemia, donde varios escritores, en su mayoría amateur, gente simplemente que se sumó a un proyecto para tratar de hacer pasar los días complicados de la pandemia, y de paso ir rescatando historias de la ciudad, algunos hechos que corrían de boca en boca y que estaban un poco en riesgo de desaparecer por el paso del tiempo, retratar algunos personajes célebres, porque finalmente lo que pasa en Ipacaraí pasa en Areguá o puede pasar en Villarrica, son arquetipos que se van reproduciendo. Entonces cayó muy bien por la diversidad temática de ese proyecto. Después, como te comenté antes, fuera del aire también hay recreaciones, hechos históricos, o sea, sobre fuentes documentadas, pero con algunas otras conjeturas siempre que sirve para completar los vacíos de información que fuimos publicando en periódicos. Y finalmente otros nuevos trabajos que son inéditos. La editorial Arandurá apostó a reunir en este volumen que le llamamos Historias Viscerales, porque son historias para mí muy emotivas, que quito de adentro, y también retrata un poco esa manera de ser el paraguayo. Hay muchas semblanzas y muchas acuarelas de nuestro país. La idea es transmitir la cultura paraguaya a través de la narrativa breve. Total. Eso es lo que busca este trabajo. Con un estilo así bien claro, bien conciso, bien limpio, eso se destaca también dentro de la literatura. Ese es el desafío realmente, buscar una sencillez en el lenguaje para que se lea con agilidad, para que la gente no tenga que dejar el libro porque de repente se volvió denso, sin buscar así esos artificios donde a veces queremos caer, ¿verdad? Claro. Tratando de un lucimiento innecesario. Para mí, la buena literatura es la literatura ágil,
que transmite realmente lo que uno quiere contar. Totalmente, totalmente. Hablando un poco acerca de esta historia de la reducción jesuítica, que ya adelantabas un poco, hay como una lucha entre la libertad creativa que hablabas. Sí, hay un conflicto, el conflicto siempre es importante en las historias, ¿verdad? Donde uno de los sacerdotes de la reducción es también, el sacerdote existió realmente, el padre Grimau existió en la reducción de Santa María, y ellos produjeron muchas imágenes. Este indígena era un tallador muy talentoso, se destacó enseguida, pero la filosofía de la reducción era simplemente imitar las imágenes, claro. Algunos grabados, otras imágenes pequeñas que servían de molde, y hacer eso, hacer imágenes con un preconcepto así bien hermético. Nuestros indígenas no eran creadores, o por lo menos no hay registro de que lo hayan sido, copiaban. Y este indígena tenía una visión diferente de las cosas, quería realmente expresarse, quería transmitir algunas ideas personales a sus compañeros de la reducción, y eso le lleva a una serie de problemas, ¿verdad? Totalmente. Inclusive se da cuenta que la fortaleza de la imagen era muy importante para transmitir la religión, para conquistar la fe, y se le ocurre hacer un tallado de lo que él conocía como un dios guaraní. Claro. Y por supuesto eso les creó más problemas aún, ¿verdad? Y eso más o menos es la trama. No quiero contarte todo. Tampoco para que el lector también descubra. Hay algo que me llama mucho la atención, y es la imagen de la portada, ¿verdad? Esta puerta que me decías tiene también una historia real que está... Sí, hay un thriller, un hecho, una de esas esos famosos crímenes de pueblo de mediados del siglo pasado, donde una puerta tiene protagonismo, ¿verdad? En síntesis, la víctima está huyendo de su perseguidor y bueno, trata de refugiarse en una casa y no le abren. La historia es mucho más compleja, es realmente un ajuste de cuentas, una serie de cosas, pero hay una puerta que tiene protagonismo en esa historia, porque la casa existe, y también los rumores de ciertos ruidos, apariciones, que se quedó y que nunca más se habitó esa casa, porque los inquilinos, los propietarios siempre empezaban a escuchar estas escenas que se dio aquella noche del crimen. Es más o menos así. Ya. Como que quedó marcada. Quedó marcada, sí, una casa bellísima, de un art déco sencillo de principio del siglo, pero que nadie podía vivir ahí de los ruidos. Es un mito, es una creencia popular realmente, pero queríamos retratar ese episodio. Exacto. Hablábamos también justamente de lo sobrenatural, y está un relato con respecto a también con un personaje espectral, el espectro de Boquerón. Contanos un poco acerca de lo que se pueda para no spoilear a la gente, pero sí. El espectro de Boquerón, bueno, hay un par de cuentos donde hablamos de Boquerón. En una parte está José Asunción Flores, que peleó en Boquerón. Realmente donde él escribió una canción que nunca llegó a grabar y que se perdió. Se perdieron, digamos, los manuscritos. Y el otro, este espectro que era uno de los combatientes que cayó abatido en uno de los tantos asaltos frustrados de los primeros días de combate en Boquerón, porque el ejército brasileño estaba muy bien ubicado, tenía armamentos muy letales, y bueno, cae herido y muerto en el primer asalto. Sin embargo, luego lo ven dirigir o encabezar una de las tomas o intentos de tomas a las posiciones brasileñas, y ese coraje demostrado por este combatiente le inspiró y le entusiasmó y le alentó a sus otros compañeros, ¿verdad? Por supuesto, el nombre indica lógicamente que pudo haber sido una alucinación o realmente fue un espectro, ¿verdad? Totalmente. Hay un relato que tiene que ver también con, hablabas de José Asunción Flores, también Mangoré está presente dentro de... Hay una recreación de lo que pudo haber sido sus últimos días
en Paraguay, estuvo también en Ipacaraí, hizo unas giras pequeñas para ganar algo de dinero. Ya tenía él esa duda de salir o no del país, porque no estaba encontrando acá las condiciones para asentarse, para tener un conservatorio. Y es un poco ese planteamiento que se da él y en torno a un concierto, ¿verdad? Por eso se llama La despedida de Mangoré, porque en esos días él también escribió aquel soneto famoso, bohemio, donde él ya se presenta como una persona que va a recorrer caminos y no sé a dónde terminará su existencia, ¿verdad? No te cuento más detalles porque después ya la gente va a perder, digamos, totalmente, el factor sorpresa. Así mismo, así mismo. También hay un relato con respecto a Madame Lynch. Sí. O sea, hay personajes históricos reales que sí, lo de Madame Lynch es un poco un juego de... porque en muchos textos se habla de un piano suyo, sí. que está, si uno agarra y junta todos los textos que hablan sobre ella, hay un piano en todas las historias sobre ella. Y si uno hace el itinerario de Paso Pucú hasta Cerro Corá, prácticamente estuvo en todas partes de ese piano, cosa imposible pero un poco recrea todo el trayecto que fue siguiendo ella y su piano, ¿verdad? A partir de un montón de voces, un montón de autores, y lógicamente tratamos de aportar un final inesperado también para romper esa linealidad, ¿verdad? A mí me gustó mucho cómo quedó, ¿verdad? Porque la Guerra de la Triple Alianza tiene sus escenas surreales y hay mucho de eso también acá, ¿verdad? El piano de Madame Lynch. Y el proceso de escritura nos hablaba, ¿verdad? Fue largo, en distintos tiempos. Sí. Me imagino que eso, justamente el título, la visceralidad de las historias fue como lo que conectó esta sí, ese es el conector. Un proceso de 5 años en total. Algunos son recientes, otros fueron productos como este del que hablamos, así producto de cierta lectura. Pues yo trabajo más historia. Entonces hay mucha fuente para la narrativa en nuestra propia historia. Y a veces es bueno quitar dentro de los tratados de historia, de los rígidos textos de investigación, algunos episodios que pueden ser atrayentes y cargarle esos condimentos de la narrativa, y de esa manera se transmite también. A la gente es más fácil a través de la literatura contar nuestra historia que se sienten a leer un libro árido de historia. Totalmente. Hay una historia que me llamó mucho la atención, que es el concierto interrumpido, sí. de esas épocas de los golpes militares. Sí, y eso se publicó hace poco en un periódico. Se dio un triángulo de hechos, o sea, 3 hechos interrelacionados. El golpe de Estado del 4 de mayo de Stroessner, también estaba estrenando, o sea, abriendo la 4ª temporada de la Orquesta Sinfónica dirigida por el maestro Lara Vareiro en el Teatro Municipal, y los sucesos en la comandancia de policía, donde terminó abatido, muerto, Roberto Le Petit, el comandante de policía entonces, una persona muy querida, un político inusual. Sí. Y cuentan que uno de los pocos jefes de policía llorados por la comunidad. Y bueno, en esta historia prácticamente todos los hechos son comprobables, ¿verdad? No, algún elemento de unión nomás utilicé para conectarlos, pero todos están documentados y se interrelacionan. El golpe, el concierto que se estaba dando en ese momento, que por supuesto tuvo que interrumpirse porque el Teatro Municipal está prácticamente pegado a la comandancia, entonces era la zona de lucha. Exacto. Y que tiene muchas circunstancias pintorescas ese episodio. Claro, es un episodio luctuoso, terrible, pero no deja de tener su atractivo. Totalmente. Oscar, te agradecemos el tiempo, realmente seguiríamos conversando sobre estas historias, así que te agradecemos mucho y ojalá que la gente pueda disfrutar de tu libro. Ojalá que sí, hablaremos cuando quiera, realmente el agradecido soy yo. Gracias. Oscar Bogado Rolón, que estuvo hablándonos
aquí en Un Mundo Alucinante de Historias Viscerales. 14 cuentos que están reunidos en este libro, que la gente puede disfrutar de historias muy variadas, así que es muy recomendado para la lectura en estos tiempos.